A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Antes de comenzar, quiero decirle cómo titulé el mensaje de esta noche. La iglesia en el poder del Jesús resucitado. La iglesia en el poder del Jesús resucitado. Les voy a invitar, hermanos, hermanas, que abran sus Biblias en Mateo, en el capítulo 16 y versículo 21. Una vez más, les pido que pongan mucha atención. Crea la palabra. Créale a Cristo en lo que dice. Ahí, antes de empezar a leer el verso 21, en mi Biblia hay unas letras en color negro. Yo no sé si en su Biblia hay también. ¿Qué dice en su Biblia? Jesús anuncia su muerte. ¿Qué quiere decir? El Señor Jesús está a punto ahí de hablarles acerca de que va a morir. Cuando los discípulos escucharon aquella declaración del Señor que les dijo: ya voy a morir, Pedro le dijo: Señor, ¿cómo? Voy a ir a Jerusalén y los sacerdotes, los sumos sacerdotes, me van a llevar al sacrificio. Y dijo Pedro: Señor, ¿cómo te va a acontecer eso? Apenas 3 años y medio contigo, mirando tantas maravillas. Pensamos que con este movimiento que traes se convierte el mundo entero y ya te vas. Piensen esto. Se entristecieron en grande manera al saber que su líder, su gran líder, en el que vieron maravillas como la multiplicación de los panes, como levantar de los muertos a personas, como levantar a los paralíticos, como dar vista a los ciegos y tantos otros milagros, ahora estaba para irse. Y ellos aparentemente se iban a quedar solos. Por eso se entristecieron. Y esto es lo que Dios quiere revelarnos en estos días: que la iglesia no está sola. No, pero aquí tenemos al hermano Rafael Rodríguez. ¿Y para qué te sirve Rafael Rodríguez? Rafael Rodríguez no te sirve de nada. No es ninguna ayuda para ti hablando espiritualmente. De esta manera yo no puedo tomar el lugar de Dios. Tú tienes que estar moviéndote por Jesús, pero no el Jesús que está colgado en la cruz, sino el Jesús que resucitó de entre los muertos, el Jesús que ya no puede morir, el Jesús que se dejó matar de cierta manera porque era necesario justificarnos a ti y a mí por su sacrificio. Pero ya muriendo, ya justificados, ahora tenemos que ser movidos por el Cristo resucitado. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Vamos entendiendo, hermano. Vamos entendiendo, hermana. No se sorprenda que en esta noche usted comience a temblar en cualquier momento, porque estamos tomando en cuenta la muerte y resurrección de Cristo. No se sorprenda si de pronto usted tenía
una enfermedad y usted sale sin esa enfermedad. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? Porque estamos hablando del Cristo resucitado. Y para poder hablar del Cristo resucitado, primeramente tenemos que hablar del Cristo que murió en la cruz. Y la Biblia dice que por su llaga o por su herida o por su sacrificio nosotros hemos sido curados. La Biblia dice que por su sacrificio nosotros recibimos la sanidad de nuestros cuerpos. ¿Estamos entendiendo? Ahora veamos al Señor Jesús hablar con sus discípulos, con aquellos primeros que le siguieron, y al mismo tiempo está hablando con los que le estamos siguiendo ahora. Porque las promesas que vivieron los primeros discípulos son las mismas promesas que viviremos, que gozaremos, que disfrutaremos los cristianos o los discípulos de estos días. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al Señor. No se entretenga, no pierda el tiempo. Dele gloria, dele honra, dele alabanza, dele adoración, porque Él lo merece. Quiero que pongas atención, hermano, hermana. Y una vez más, si tú crees a lo que habla aquí la palabra de Dios, muchas cosas pueden ser diferentes. Tú puedes tener una experiencia gloriosa en esta noche y no te extrañe que de pronto alguien por ahí comience a gemir, alguien por ahí comience a llorar o a gritar, alguien por ahí se caiga de golpe ahí, porque estamos meditando en la realidad de la palabra de Dios, en la esencia del cristianismo. Dice aquí: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. Vamos a olvidarnos de lo que dice desde entonces y solamente vamos a leer de donde dice: comenzó Jesús a declarar, a hacerles la declaración, a revelarles, a darles a conocer. Comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos judíos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y ser muerto, y ser muerto. Pero también dice y. Ahí hay un y. Tenía que ir a Jerusalén y ser muerto y resucitar al tercer día. Eso no es cualquier cosa, hermano, hermana. Hace muchos años, yo considero, hará unos 43 años, que yo me di cuenta de algo leyendo acerca de la muerte de Cristo. Yo tuve una visión y yo veía a Satanás y a sus demonios haciendo fiesta en el momento que el Señor Jesús estaba agonizando. Y yo los veía cómo danzaban, cómo saltaban, y cómo se reían, y cómo se burlaban, y cómo decían: por fin acabamos con él. Y yo pude ver cuando el Señor agonizó y todo se quedó tranquilo, y la satisfacción de Satanás y los demonios, porque en ese momento se sentían triunfadores. Pero de pronto, hermanos, se manifestó la resurrección. Pero de pronto se manifestó la resurrección.
Y ahí es donde ellos temblaban, ahí es donde ellos gemían. Porque cuando ellos pensaron que habían acabado con el Señor, ahí es donde comenzaron a sufrir. Porque se dieron cuenta que aquel a quien ellos habían llevado a la cruz, al sacrificio, y que había muerto, no tenía por qué quedarse en la tumba, porque él no tenía pecado, porque él no le debía nada a nadie. Él estaba llevando los pecados de la humanidad. Él estaba llevando el castigo de la humanidad. No estaba sufriendo por su propio pecado, estaba sufriendo por tus pecados y por mis pecados. Por lo tanto, cuando el Señor estaba en el lugar donde tú y yo debiéramos estar, ahí ya no podía quedarse. ¿Por qué? Porque Él no fue a la muerte por causa de sus pecados. Fue a la muerte por causa de nuestros pecados. No había sufrido el castigo por sus propios pecados, había sufrido el castigo de tus pecados y de los míos. Así es que ese recorrido que hizo, lo hizo nada más para cumplir por ti y por mí, que tendríamos que ir allá, para que cuando creyéramos en Él se hiciera una realidad el perdón, se hiciera una realidad también la resurrección. ¿Cuántos creyeron en Cristo? ¿Cuántos creyeron en Cristo? Una vez más, una vez más, ¿cuántos creyeron en Cristo? Oiga bien, ¿a poco alguno de ustedes no se dio cuenta? No supo, pero usted creyó en Cristo. Y porque usted creyó en Cristo, usted recibió la vida eterna. Fíjese bien lo que le voy a decir. Aunque usted no haya entendido porque no conocía la doctrina, pero en el momento que a usted le hablaron de Cristo, que murió en la cruz, pero que resucitó de entre los muertos, y usted lo creyó, se hizo real en usted. En el momento que usted creía, estaba haciéndose una realidad en su vida el plan de Dios. Grábese esto. Usted solamente estaba creyendo en Cristo. ¿Y a poco usted pensaba que estaba creyendo en el Cristo que andaba por Galilea y por Jerusalén, que andaba predicando el arrepentimiento? Pero de cualquier manera usted estaba creyendo en Cristo y creía en el Cristo que murió. ¿O a poco pensó, solo estoy creyendo en Cristo, el que andaba por acá en la tierra predicando el arrepentimiento? El asunto es que delante de Dios, al creer usted en Cristo, estaba creyendo en el Cristo que para cuando usted y yo creímos, ese Cristo estaba en gloria. Grábate esto, porque desde hace más de 2000 años, allá cuando Cristo murió, al tercer día también resucitó. Ahí en el lapso de 4 días el Señor había muerto y había resucitado, y eso sucedió hace más de 2000 años. Y el Señor ascendió a los cielos. Cuando tengas tiempo, lee Hechos capítulo 1 versículo 8. La palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesús, después que resucitó, abandonó a sus discípulos, los dejó en esta tierra y se fue a su gloria. Por lo tanto, cuando tú y yo creímos en Cristo, creímos en el Cristo que estaba en gloria. Al creer en el Cristo que estaba en gloria, ya habíamos creído en el Cristo que murió por nuestros pecados. Ya habíamos creído en el Cristo que resucitó de entre los muertos. Ya habíamos creído en el Cristo que está en gloria. Y dice la palabra de Dios que nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida en el momento que nosotros creemos en Cristo. Hay tantas maravillas en la palabra de Dios. Por allá en Juan 1:12 dice: y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
En el momento que tú crees en Cristo, te conviertes en hijo de Dios. Y en el momento que te conviertes en hijo de Dios, así como acá en la tierra, tú naces de un hombre y de una mujer y tienen que anotarte en un registro terrenal. Ahí ponen tu nombre y ahí ponen tu apellido en un registro acá en la tierra. Así también en el momento que tú crees en Cristo, te conviertes en hijo de Dios, naces de nuevo y como nueva criatura tu nombre es inscrito en gloria. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al Rey, pero con todo tu corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Pon atención aquí. Volvamos a la Escritura. Entendamos la Escritura. Creamos a la Escritura. Y si hoy, entendiendo la Escritura, te rindes a Dios y le dices: Señor, yo creo en tu palabra, aquí estoy, ¿qué vas a hacer de mí? ¿Qué vas a hacer conmigo? Escucha bien. En estos días pasados tuve que decirte: el Señor quiere hacer cosas especiales con cada uno de nosotros. El Señor nos quiere usar, pero todos lo entendimos como que Dios quiere hacer algo muy especial, algo fuera de lo normal. Y yo te digo: no, hermano, no era nada fuera de lo normal. Es lo más normal de un cristiano. Porque tú lees la Biblia en el libro de los Hechos al principio, y el Espíritu Santo tomó control de cada uno. Y ahí nadie ya decía: yo soy el papá de esta gente. Ahí esa persona ya era un hijo de Dios, estaba al servicio de Dios. El Espíritu lo movía para donde quería. ¿Te acuerdas que un día el Señor le dijo a alguien: sígueme? Y esa persona le dijo: Señor, permíteme que entierre a mis padres. No es que estaban muertos y había que enterrarlos, sino que ya estaban viejos. Y lo que le estaba diciendo: Señor, si tú me permites, mira, ya están viejos, nada más que mueran, que ya no tenga una responsabilidad y yo te sigo. El Señor fue directo. Dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué le quiso decir? Mira, tu padre está muerto espiritualmente, no tiene vida eterna. Yo te estoy llamando a ti para que tengas vida eterna. Y a poco, porque tú me sigas ya dándote yo vida eterna, puede tener vida eterna también tu familia. Pero ahorita ni tú ni tu familia tiene nada. Yo te estoy invitando para que tengas algo. Y le estaba poniendo excusas. Yo sí te sigo, Señor, pero nada más que se mueran mis viejos, pues es lo que más quiero. Es lo que yo quisiera hacer, atenderlos, y ya de ahí ya estoy libre. ¿Cuántas veces nosotros decimos eso? Señor, nada más hago esto, o si no tuviera esto, Señor, yo te seguiría. El Señor, hermanos, no espera. Él se va contigo y sin ti. Él se va conmigo y sin mí. Le dice a aquel hombre: déjame, Señor, que mueran mis viejos, los entierro, me quedo libre y para donde quieras. Dijo: mira, tus padres están muertos espiritualmente, están en pecado, no tienen vida eterna, están muertos. Y hay un montón de gente muerta en este pueblo, todos muertos espiritualmente, todos pecadores, todos separados de Dios. Pues deja que los muertos de este pueblo espiritualmente entierren a tu padre, que también está muerto espiritualmente. Pero yo te ofrezco vida eterna. Vente conmigo, vámonos. Gloria a Dios. Aleluya. Oiga, hermano, esto está precioso. Yo no sé qué va a suceder, pero algo
no le digo va a suceder, ya está sucediendo, porque la palabra de Dios no regresa vacía. ¿Sabía usted eso? La palabra de Dios no regresa vacía. ¿Te están traduciendo, hermanito, o no? Gloria a Dios. Oye esto, hermano. Dice Isaías, porque Dios habló con él: así como la nieve y la lluvia descienden del cielo y mojan la tierra, y la tierra da fruto, así es mi palabra, que no regresa vacía. Mi palabra viene a cada corazón. El mismo Dios que da vida la hace germinar. El mismo Dios que da vida le da crecimiento a esa plantita. El mismo Dios que da vida la hace tener fruto. Hermano, hermana, algo no te digo va a suceder, está sucediendo ya, y estamos en las manos de Dios, esperando que Él haga lo que Él quiera hacer, porque para eso es el dueño, para eso es el Señor de nuestras vidas. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. En un rato más me gustaría ver el altar lleno de gente. Gente creyendo a la palabra de Dios. Gente recibiendo bendición de Dios. Mira lo que dice el Señor Jesús. Ahí en Mateo 16, 21, donde comienza diciendo: comenzó Jesús a declarar, a dar a conocer, a revelar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Date cuenta cómo el Señor conocía la profecía. Él sabía que iba a morir, Él sabía dónde iba a morir y sabía de qué manera iba a morir. Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto de una vez. En pocas palabras: voy a Jerusalén, dijo el Señor, porque ahí voy a morir. Y se pusieron tristes. ¿Cómo que ya no va a andar con nosotros? Realmente ya no iba a andar con ellos el mismo Jesús, porque andaba con ellos el Jesús que nació en Belén, que creció en Nazaret, el que empezó a predicar que se arrepintieran porque el reino de los cielos se acercaba, el Jesús humano. Pero ahora, tan pronto como sucediera lo que Él les decía, ahora iba a andar con ellos el Jesús que ya nadie podía matar. El Señor Jesús, hermano, hermana, que ya nadie podía vencer, se dejó vencer. ¿Te acuerdas que Pedro lo quiso defender cuando vinieron a prenderlo? ¿Te acuerdas que sacó la espada y dice que había un hombre llamado Malco y le tiró con la espada, y a poco aquel soldado esquivó el golpe y le cortó la oreja? Y el Señor le dijo: Pedro, guarda tu espada. ¿Qué crees, que no tengo quien me defienda? Si yo necesitara ayuda, puedo pedir y se vienen 12 legiones de ángeles instantáneamente. Pero tengo que sufrir, tengo que morir, me voy a dejar matar, por decirlo así. Con ese andaban, y ese Jesús estaba despidiendo de ellos. Pero solamente 3 días estaría separado de ellos, porque al cuarto día, bendito sea el nombre del Señor, ya no andaría con ellos el mismo Jesús
que tenía hambre, el mismo Jesús que sufría, el mismo Jesús que tuvieron que matarlo, andaría con ellos. El Jesús victorioso, el Jesús vencedor, el Jesús que por medio de la declaración estaba dándose a conocer que era el mismo Dios manifestado en carne. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Mi hermano, mi hermana, la iglesia de estos días ya no anda con el Jesús aquel que comenzó a hablar acerca del reino de Dios y que comenzó a sanar a las gentes por la calle. El Jesús que uno podía ver, ahora andamos con el Jesús que no se puede ver, pero que es real. Está entre nosotros, está entre nosotros el Jesús resucitado. Por eso el tema en esta noche es la iglesia siguiendo al Jesús resucitado. La iglesia moviéndose, pero por el director de la iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo y Él está moviéndose. Bendito el nombre del Señor, llevando a la iglesia a una victoria. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Algo está sucediendo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Te voy a adelantar algo que tenemos para otro día. Ven conmigo a Hechos capítulo 1, versículos 2 y 3. Oye, algo está sucediendo ya. Hay personas que están siendo tocadas por el poder de Dios allá adentro. Algo va a estar sucediendo a partir de este día. Dios va a estar tocando las vidas de una manera especial. El poder del Espíritu Santo se va a estar moviendo entre nosotros de una manera especial. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos? Hechos capítulo 1, versículos 2 y 3. Te lo voy a leer en porciones que yo mismo he separado, pero todas estas palabras están ahí en esos dos versículos. Comenzando en el versículo 2, dice: a los apóstoles que había escogido. Si tú miras esos dos versículos, ahí están estas palabras: a los apóstoles que había escogido. Luego vemos: después de haber padecido, o después que murió, después que sufrió el martirio, nota esto, se presentó vivo. ¡Qué tremendo! Se presentó vivo. Oye bien, yo crecí en un pueblo allá en la República Mexicana donde no había ley, donde se mataban unos a otros y los únicos que entraban a recoger los muertos eran los de la Cruz Roja. No entraba la policía, no entraban los soldados, solamente entraba la Cruz Roja a recoger los muertos. Y yo presencié las muertes de varias personas. En 3 ocasiones, 3 muertos en una misma oportunidad. En un año nuevo, en una fiesta del mes de mayo y en una boda. 3 de a 3. Y a mí me tocó ver los muertos, inclusive a mi cuñado, el hermano, inclusive a mi cuñado, el esposo de mi hermana. Teniendo yo unos 9 años, lo mataron a él. Y yo vi cuando le estaban lavando las heridas y lo estaban cambiando de ropa. Conocí a mi cuñado vivo, riendo, platicando conmigo, cantando conmigo. Y de pronto lo vi muerto. Se había acabado su vida
y nunca más lo volvería a ver. Vi muchos muertos, muchos. Y uno los ve cuando están muertos y sabes que se acabó todo. Hubo un momento que ahí estaba el cuerpo del Señor de la misma manera. Estaba realmente muerto, murió plenamente. Ahí estaba, igual que todos los que yo vi. Pero qué glorioso que Él les había anunciado a sus discípulos: me van a ver muerto, me van a ver ahí sin poder abrir los ojos, con las heridas a la vista, sin que me palpite el corazón. Me van a ver como los muertos que vio Rafael Rodríguez, igualito me van a ver. Nada más quiero decirles que hay una pequeña diferencia con los muertos que vio Rafael Rodríguez, porque después del tercer día resucitaré. Resucitar quiere decir volver a la vida. Resucitar quiere decir levantarse. Y hay una frase tremenda en la Biblia que dice que el Señor Jesús se levantó de entre los muertos. Mira bien, se levantó de entre los muertos. Nadie más se podía levantar de entre los muertos. El que caía en compañía de los muertos no se podía levantar jamás. El mismo Salomón dice que cuando un árbol se corta, desde el tronco cae el árbol, pero le puede salir un retoño y vuelve a ser un árbol. Pero dice el hombre, cuando cae no vuelve a levantarse. Pero yo tengo un Salvador que sí se levantó de entre los muertos. Yo tengo un Salvador que se levantó al tercer día. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice que se apareció a más de 500 hermanos. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y ese Señor resucitado, iglesia, es el que va con nosotros. Y ese Señor resucitado, iglesia, es el que te puede sanar en esta noche. Y ese Señor resucitado, iglesia, es el que te puede dar la alegría a esa tristeza que traes. Y ese Señor resucitado, iglesia, es el que puede arreglar tu vida en matrimonio, iglesia. Ese Señor resucitado es el que puede hacer la diferencia en tu vida y en mi vida, y la diferencia en este mundo sin paz. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al Rey con todo tu corazón. Dale un aplauso al Rey con todo tu corazón. Gloria a Dios. Los que están sintiendo la presencia de Dios no se detengan. Si pueden pasar acá al frente, pues mejor. Pero no se detengan, porque es lo que estamos buscando. Pero mira lo que dice, hermano, para ti que puedes leer todavía. Mira lo que dice ahí en Hechos capítulo 1 versículo 2. A los apóstoles que había escogido. Gloria a Dios. Esto no lo pueden experimentar todos, solamente los escogidos. Oye bien, hermano, hermana, tú no fuiste a buscar a Dios. Tú no saliste un día a buscar a Dios. Tú fuiste escogido de Dios. Tú fuiste escogida de Dios. Tú no saliste a encontrar a Cristo. Cristo te encontró a ti. Cristo te llamó. Cristo te tomó en cuenta. De entre tanta gente, podríamos decir, de entre tantos muertos espirituales, de ahí te tomó el Señor para darte vida espiritual. Déjame decirte que debemos movernos a cada día, pero que hemos de movernos por una fuerza gloriosa en nosotros. Y esa fuerza gloriosa en nosotros es el poder de la resurrección.
Hermano, hermana, no importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea tu necesidad, en esta noche solamente pon tu mente y tus pensamientos en lo que hemos estado leyendo de la palabra de Dios, en que tenemos la compañía del Cristo resucitado. La palabra de Dios dice ahí, Hechos capítulo 1 versículos 2 y 3, a los apóstoles que había escogido. Hermano, hermana, tú y yo hemos sido escogidos por Dios en Cristo Jesús. Por eso es que estamos aquí. No estamos por equivocación. Un día de alguna manera Dios te hizo llegar el mensaje e hizo llegar su poder para que tú pudieras aceptar y pudieras seguir al Señor. Y por eso estamos aquí en esta hora. A los apóstoles que había escogido, después de haber padecido, se presentó vivo. Bendito el nombre poderoso del Señor. Aquellos discípulos que siguieron al Señor en vida, aquellos discípulos que caminaron con el Jesús que había nacido de María, que creció en Nazaret y que anduvo por ahí predicando y sanando. Déjame decirte, el Señor murió, pero resucitó. Ellos, aquellos que lo seguían, lo vieron vivo. Y la palabra de Dios dice, lo vieron con muchas pruebas. Se presentó probándoles de diferentes maneras que realmente estaba vivo. Bendito el nombre del Señor. Y nos dice la palabra de Dios que durante 40 días estuvo con ellos, hablándoles del reino de Dios. Hermano, hermana, imagínate por un momento aquellos discípulos que se entristecieron, aquellos discípulos que sintieron dolor porque se iban a quedar solos. No se quedaban solos. El Señor Jesús les había dicho, les conviene que yo me vaya. Eso quiere decir, es conveniente para ustedes que yo muera. Le van a salir ganando al negocio si yo muero, porque si yo no muero, solamente voy a ser Jesús caminando con ustedes. El Jesús humano, el Jesús histórico. Pero si yo muero y resucito, de ahí en adelante ustedes caminarán, porque el Jesús resucitado se moverá en ustedes. Pablo dijo, escucha bien, Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir? Que Pablo se identificaba con el Cristo que resucitó. Primeramente se identificó con el Cristo que murió. Luego se identificó con el Cristo que resucitó. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Me he identificado con Cristo el que murió. Y dice, pero desde que yo me identifiqué o creí en Cristo que murió, desde ese momento ya no vivo yo, es Cristo. ¿Cuál Cristo? El Cristo resucitado, el que vive en mí. Por eso la iglesia se mueve por el Cristo de la resurrección. Por eso la iglesia se mueve en el poder de la resurrección. Y el poder de la resurrección es el mismo poder de la gloria de Dios. El poder de la resurrección es el mismo poder del Dios Todopoderoso en medio nuestro. Iglesia, no estás sola. Iglesia, la gloria de Dios por medio de la resurrección se mueve en medio nuestro. Hay poder en el nombre de Jesús. Padre celestial, glorifícate de una manera especial.
en las vidas de tu pueblo en esta noche. Sana toda enfermedad, sana toda dolencia, liberta al cautivo, rompe cadenas y ataduras de Satanás. En el nombre de Jesús estamos en esta noche declarando victoria. En el nombre de Jesús estamos aquí porque hay poder en el Jesús resucitado. Aleluya, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Ahí donde estás, hermano, hermana, crea la palabra de Dios. Ahí donde estás, hermano, hermana, entrégate al Señor de todo corazón. Glorifica a Dios de una manera especial. Hay algo hermoso, hay algo hermoso, hay algo hermoso.